Bienvenidos de nuevo. En este episodio continuamos explorando más animales que se han convertido en pilares fundamentales para las granjas. Desde los incansables productores de seda hasta los expertos en polinización, estas especies no solo impulsan la productividad, sino que también son clave para un ecosistema sostenible. Quédate y descubre cómo estos increíbles animales transforman la vida en el campo. Abeja. 1. Los apicultores mantienen colmenas de abejas para aprovechar tanto la miel como la seda. Estas colmenas se colocan en áreas estratégicas cerca de cultivos para mejorar la polinización y asegurar una mayor cosecha, lo que aumenta la rentabilidad de la granja. 2. Las abejas ayudan a mantener la biodiversidad en las granjas. Además de polinizar los cultivos, también contribuyen a la polinización de plantas silvestres y flores que sirven como alimento para otros insectos y animales, promoviendo un ecosistema agrícola saludable. 3. Las abejas no solo polinizan, sino que también producen miel, cera, propóleos y jalea real. Estos productos son valiosos en la industria alimentaria, cosmética y farmacéutica, proporcionando ingresos adicionales a los agricultores que manejan apicultura. 4. Las granjas que cuentan con colonias de abejas suelen tener un rendimiento de cultivo superior. Las abejas pueden aumentar la producción de frutas en hasta un 30%, ya que garantizan una polinización más eficiente y homogénea en las plantas. 5. En las granjas que emplean abejas, los agricultores deben tener especial cuidado con el uso de pesticidas. Algunos productos químicos pueden ser tóxicos para las abejas, por lo que se deben aplicar durante horas de poco vuelo o elegir productos menos dañinos. Gusano de seda. 1. Los gusanos de seda son cultivados en granjas especializadas conocidas como sericulturas, donde se les alimenta principalmente con hojas de morera. Estos gusanos producen seda, que es recolectada para su uso en la fabricación de tejidos de alta calidad, como la seda natural. 2. En las sericulturas, se controla meticulosamente el ciclo de vida de los gusanos de seda. Desde el momento en que se ponen los huevos, hasta su desarrollo en larvas, capullos y su transformación en polillas, todo se gestiona para maximizar la producción de seda. 3. Una de las principales actividades en una granja de gusanos de seda es la recolección de los capullos. Los gusanos producen estos capullos de seda durante un periodo de 2 a 3 días, y los granjeros deben recogerlos antes de que las polillas emergen, ya que esto dañaría la seda. 4. En algunas regiones, la sericultura es una fuente importante de ingresos para los agricultores. La venta de seda y productos derivados, como hilos o tejidos, representa una oportunidad de diversificación económica para las granjas, especialmente en áreas donde otros cultivos no son viables. 5. En algunas áreas rurales, la sericultura ha sido una tradición durante siglos. Los gusanos de seda son parte del patrimonio cultural y económico de muchas comunidades agrícolas, donde se han transmitido técnicas de cultivo y producción de seda a lo largo de generaciones. Peces. 1. En las granjas de acuicultura, los peces como el salmón, la tilapia y el atún se crían en condiciones controladas, lo que permite una producción de alimentos más eficiente que la pesca tradicional. Este sistema utiliza grandes estanques o jaulas flotantes para maximizar la producción. 2. Las granjas acuícolas modernas utilizan sistemas de recirculación de agua, RAS, que permiten filtrar y reutilizar el agua de los tanques de los peces, reduciendo el consumo y la contaminación. Este sistema ayuda a mantener condiciones óptimas para los peces y mejora la sostenibilidad ambiental. 3. Los peces se alimentan con dietas específicamente formuladas para promover un crecimiento rápido y saludable. Estas dietas incluyen proteínas, grasas y vitaminas esenciales, adaptadas a las necesidades de cada especie, lo que mejora la eficiencia en la producción de alimentos. 4. Las granjas de peces ayudan a reducir la presión sobre las poblaciones de peces salvajes al proporcionar una fuente alternativa de proteína. De este modo, contribuyen a la conservación de los ecosistemas marinos y evitan la sobreexplotación de especies en peligro de extinción. 5.
En algunas granjas acuícolas, los desechos generados por los peces, como las heces, se reutilizan en sistemas de acuaponía, donde se combinan con el cultivo de plantas. Los nutrientes de los excrementos de los peces fertilizan las plantas, cerrando el ciclo de producción de alimentos. Alpaca. 1. Las alpacas son criadas principalmente por su lana, conocida como fibra de alpaca, que es suave, cálida, resistente y una alternativa hipoalergénica a la lana de oveja. Su esquila se realiza una vez al año, produciendo de 2 a 5 kilos de fibra por animal. 2. Las alpacas tienen patas con almohadillas suaves que minimizan el daño al suelo, y su estilo de pastoreo no arranca las raíces de las plantas. Esto las hace ideales para granjas sostenibles, ya que preservan el ecosistema y reducen la erosión del terreno. 3. La fibra de alpaca tiene una amplia gama de colores naturales, con más de 20 tonos reconocidos oficialmente. Esto reduce la necesidad de tintes químicos en las granjas que producen textiles, lo que es beneficioso tanto para el medio ambiente como para los productos finales. 4. El estiércol de alpaca, conocido como oro de los Andes, es un fertilizante natural muy valorado para las granjas. Es rico en nutrientes, tiene un bajo contenido de amoníaco y puede aplicarse directamente a los cultivos sin necesidad de compostaje previo. 5. Las alpacas tienen una vida útil de 15 a 20 años y pueden mantenerse productivas durante gran parte de ese tiempo. Las hembras suelen ser utilizadas para la reproducción, mientras que los machos pueden desempeñarse como guardianes o productores de fibra. Codorniz. 1. Las codornices son valoradas por su alta capacidad de puesta de huevos. Una hembra puede producir entre 200 y 300 huevos al año, lo que las convierte en una opción rentable para granjas especializadas en la producción de huevos pequeños y nutritivos. 2. Las codornices alcanzan la madurez sexual a las 6 a 8 semanas de edad, mucho más rápido que otras aves de corral. Esto permite a los granjeros comenzar la producción de huevos o carne en un periodo corto, maximizando la eficiencia de su inversión. 3. A diferencia de pollos o pavos, requieren poco espacio para ser criadas. Esto hace que sean ideales en condiciones de poco espacio o sistemas de producción intensiva, donde cada metro cuadrado puede albergar un número considerable de aves sin comprometer su bienestar. 4. Los huevos de codorniz son apreciados por su alto contenido en proteínas, vitaminas y minerales. Aunque pequeños, su calidad nutricional los hace populares en mercados especializados, generando mayores ingresos para los productores. 5. Las codornices son menos propensas a enfermedades comunes que afectan a otras aves de corral, como la gripe aviar. Esto las convierte en una opción segura y económica, reduciendo los costos relacionados con tratamientos veterinarios y pérdidas por mortalidad. Búfalo. 1. Los búfalos de agua criados en granjas son famosos por producir leche con un alto contenido de grasa, aproximadamente 7 a 8%, lo que la hace ideal para elaborar productos lácteos como mozzarella, mantequilla y yogur. Su leche también es más nutritiva que la de las vacas. 2. A diferencia de otros animales, los búfalos pueden alimentarse de pastos fibrosos, heno de baja calidad y subproductos agrícolas. Esto los convierte en una opción económica para granjas que buscan maximizar el uso de recursos disponibles. 3. Los búfalos también se crían para la producción de carne. Su carne es más magra y contiene menos colesterol que la de res, lo que la hace atractiva para mercados que valoran alimentos saludables y sostenibles. 4. Los búfalos tienen un ciclo reproductivo que puede ser controlado mediante manejo técnico. Su gestación dura unos 10 meses, y las crías son resistentes desde el nacimiento, lo que facilita su cuidado en entornos rurales. 5. Los búfalos son indispensables en las granjas tradicionales, especialmente en Asia, donde se utilizan para arar campos de arroz y transportar cargas pesadas. Su fuerza física les permite trabajar largas jornadas en terrenos fangosos e inundados. Avestruz. 1. Los avestruces son criados por sus huevos, que pueden pesar hasta 1.5 kilogramos, equivalentes a 24 huevos de gallina.
Estos huevos son muy demandados tanto para consumo como para la elaboración de artesanías debido a su cáscara resistente. 2. Las plumas de avestruz, muy suaves y decorativas, tienen una gran demanda en la moda y la industria artística. Las granjas de avestruces recolectan plumas durante el proceso de muda, lo que permite generar ingresos adicionales sin dañar a las aves. 3. La piel de avestruz es una de las más valiosas en el mercado del cuero debido a su textura única y durabilidad. Las aves son criadas específicamente para este propósito, destinando su piel a la fabricación de artículos de lujo como bolsos y zapatos. 4. En zonas áridas o semiáridas, los avestruces se destacan por su resistencia al calor y la sequía. Estas aves necesitan poca agua y son capaces de soportar altas temperaturas, lo que las hace ideales para regiones con condiciones extremas. 5. Los avestruces son una de las especies de aves más rápidas en alcanzar la madurez. En granjas, los polluelos pueden crecer hasta 30 centímetros por mes y alcanzar un peso de 100 kilogramos en poco más de un año, maximizando su potencial productivo. Camello. 1. Producen leche rica en proteínas, vitaminas y minerales, y con bajo contenido de grasa en comparación con la leche de vaca. Esta leche es un recurso valioso, especialmente en regiones áridas, ya que los camellos pueden seguir produciendo leche incluso en condiciones de sequía. 2. Además de ser criados por su leche y carne, los camellos son utilizados en granjas para transportar cargas pesadas y arar tierras. Su resistencia y capacidad para cargar hasta 300 kilogramos los convierte en aliados invaluables en tareas agrícolas, especialmente en terrenos difíciles. 3. La piel de los camellos tiene un gran valor en algunas granjas, donde se utiliza para fabricar productos como ropa, zapatos y artículos de cuero. Esta actividad secundaria diversifica los ingresos de las granjas que los crían. 4. Son menos propensos a enfermedades infecciosas, lo que reduce la necesidad de tratamientos médicos y hace más sostenible su crianza. Sin embargo, las granjas deben seguir protocolos de vacunación para protegerlos de enfermedades específicas de su especie. 5. En regiones donde los camellos son fundamentales para la economía agrícola, las granjas utilizan su estiércol como combustible. Este puede ser secado y usado para cocinar o generar calor, lo que contribuye a la autosuficiencia energética de las comunidades rurales. Alce. 1. Los alces se crían por su carne, que es magra y rica en proteínas. La producción de carne de alce es menos común que la de otros animales, pero se valora en mercados gourmet por su sabor distintivo y bajo contenido graso. 2. Los alces son animales adaptados a climas fríos, lo que los hace ideales para granjas en regiones boreales. Su grueso pelaje y capa de grasa subcutánea les permiten sobrevivir en condiciones extremas, reduciendo la necesidad de refugios costosos en invierno. 3. Sus cuernos caídos, que se renuevan anualmente, se recolectan para la venta. Estos cuernos son apreciados en la fabricación de artesanías, muebles rústicos y como suplemento alimenticio en la medicina tradicional asiática, generando ingresos adicionales. 4. Algunas granjas utilizan a los alces como parte de programas de ecoturismo o terapia animal. Los visitantes disfrutan de interactuar con estos majestuosos animales, mientras que las granjas promueven la conservación y generan ingresos a través de experiencias únicas. 5. La reproducción es cuidadosamente gestionada, ya que las hembras tienen un periodo de gestación de unos 8 meses y suelen dar a luz 1 o 2 crías. Las condiciones deben ser óptimas para garantizar la supervivencia de los alces jóvenes. Canguro. 1. Los canguros son considerados aliados en el manejo de pastizales. Su dieta basada en hierbas ayuda a controlar el crecimiento de malezas y mantener la calidad del suelo, reduciendo la necesidad de maquinaria o productos químicos costosos. 2. A diferencia del ganado, los canguros tienen patas con almohadillas blandas en lugar de pezuñas, lo que minimiza la compactación del suelo en granjas. Esto es particularmente importante en áreas propensas a la erosión, donde se busca preservar la calidad del terreno agrícola. 3. Los canguros son animales extremadamente eficientes en el uso del agua.
Requieren menos recursos hídricos en comparación con el ganado, lo que los hace ideales para criarse en regiones áridas donde el acceso al agua es limitado. 4. En granjas de cría de canguros, su capacidad de diapausa embrionaria es una ventaja. Esto significa que las hembras pueden pausar el desarrollo de un embrión hasta que las condiciones sean favorables, asegurando un crecimiento sostenible de la población bajo manejo controlado. 5. Los canguros pueden convivir con ovejas y cabras sin competir significativamente por recursos. Esto los hace una opción viable para diversificar las actividades de la granja sin afectar la productividad de otras especies. Con esto finalizamos un nuevo paseo por la granja. Estos animales, aunque menos tradicionales en esos entornos, demuestran que su impacto es igual de importante que el de las especies más comunes. Desde mejorar los ecosistemas hasta diversificar la producción, su presencia enriquece las prácticas agrícolas y fomenta la sostenibilidad. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y compartirlo con otros amantes del mundo animal. Déjanos en los comentarios cuál de estos animales te sorprendió más. Nos vemos en el próximo video.